pero nuestro Dios, es decir, personas que conciben la vida cristiana como obedecer a una serie de mandamientos, de reglas, de regulaciones para asegurar la bendición de Dios y la protección de Dios de cualquier mal. Y esto obviamente termina en legalismo, cuando vemos la vida cristiana como una serie de normas que tenemos que obedecer. Pero hay otros que ven la vida cristiana como vivir para Dios. Es decir, la vida cristiana consiste en esforzarse. A ver si podemos pasar, ahí está. Vivir para Dios, en esforzarse, en sacrificarse y hacer cosas para Dios, para que Él nos bendiga, para que Él nos acepte. Y obviamente esto termina en un activismo. Y muchas veces esas son las concepciones que tenemos de la vida cristiana. Si yo hago cosas para Dios, Dios me ama o me ama más, me acepta. Si yo vivo en una vida de obediencia, entonces Dios me bendice, me libra del mal. Y si yo vivo buscando las bendiciones de Dios, bueno, pues mejoro, ¿no? Espiritual y hasta materialmente. Ahora, no hay nada de malo en estas cosas, no hay nada de malo en buscar la bendición de Dios y en obedecer a Dios y en esforzarse y estar activo en la obra del Señor, de participar de la misión de Dios. Todas son cosas deseables. El problema es que muchas veces Dios deja de ser el centro y se convierte más bien en un medio que nosotros utilizamos para conseguir esas cosas. El problema es que a veces sustituimos a Dios y nuestra relación con Dios por esas cosas. Entonces, si yo hago cosas para Dios, entonces no necesito una relación con Dios. Y a veces una cosa se vuelve sustituto de la otra. Ese autor dice, la manera adecuada de vivir la vida cristiana es vivir con Dios. Vivir con Dios. Eso es básicamente lo que dice John Piper. Dios es el Evangelio. Hemos sido creados y hemos sido salvados para una relación íntima con el Dios, el creador del universo. Y entonces lo que David hace en este salmo es básicamente describir desde su propia experiencia esa vida con Dios que satisface y que vivifica el alma. Si quieres vivir una vida así, entonces pon atención a algunas cosas que yo quiero mencionar, seguramente hay más, de la experiencia que David describe en este salmo. En primer lugar, David dice que contempla a Dios en todo su esplendor y gloria. Mientras estaba en el desierto, se sentía seguramente privado de esto, porque para los judíos estar en el templo, en el santuario que menciona en el pasaje, era muy importante, era el lugar donde se encontraban con Dios. Y entonces David seguramente recuerda esos momentos en que él ha estado en el santuario, cuando contemplaba a Dios y veía todo el poder y la gloria de Dios. La idea de contemplar aquí es de mirar en éxtasis algo o alguien extraordinario. Y las maneras inadecuadas de relacionarnos con Dios son inadecuadas precisamente porque nos hacen quitar la mirada de Dios y nos hacen poner la mirada en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras incluso caprichos y aspiraciones. Y creo que necesitamos recuperar y engrandecer nuestra visión de Dios. En lo que dice el mismo John Piper, dice, Dios es la realidad absoluta de todo el universo. Todo depende de su voluntad. Si ponemos las demás realidades a su lado, es como comparar una gota de agua con el océano o un hormiguero con el monte Everest. Ignorarlo o empequeñecerlo es incomprensible, es una locura suicida. ¿Cómo vamos a ser emisarios de un Dios tan grande si primero no temblamos, nos asombramos y nos gozamos ante su grandeza? El Dios infinito
el Dios que habita en una luz inaccesible, como dice Pablo, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, se ha hecho visible en Jesucristo. Dice Jesús mismo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego Pablo dice que nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Ese es el efecto que tiene contemplar a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria. Somos transformados y conformados a la imagen del Señor. Creo que necesitamos recuperar, necesitamos engrandecer nuestra visión de la grandeza de Dios, de su poder y su amor infinito, de su infinita gracia y misericordia. Necesitamos más canciones, o más bien necesitamos menos canciones que hablen de nosotros, de cómo me siento cuando estoy en la presencia del Señor. Necesitamos más canciones que exalten, que engrandezcan a Cristo. El salmista dice, está ahí, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Que esa sea la oración y que sea la actitud de nosotros de buscar el rostro del Señor, de contemplarle a Él en toda su hermosura. Luego David habla de abrirnos al amor de Dios. Y cuando dice ahí tu misericordia, la idea de esta palabra misericordia es la bondad amorosa de Dios, la fidelidad amorosa de Dios. Por eso algunas Biblias lo traducen el amor, sencillamente el amor de Dios. Tu amor es mejor que la vida. Ahora, estas palabras cobran mucho más peso cuando consideramos que David estaba en un peligro inminente de morir. Su hijo Absalón estaba buscando para matarlo. Y es como si David dijera, Señor, no me importa morir con tal de tener tu amor. Hay un contraste muy fuerte, ¿no?, entre lo que dijimos antes y lo que dice ahora. El Dios supremo, Dios grande, Dios infinito, es el Dios que me ama a mí personalmente. Y eso a veces es difícil de digerir. Un consejero reconocido que ha escrito un libro de consejería para cristianos muy importante, él ha dicho que después de muchos años de experiencia, ha dicho una de las mayores causas de problemas emocionales entre los cristianos es la falta de comprender, de recibir y vivir el amor y la gracia incondicionales de Dios. Todos sabemos que el amor es importante. Hay canciones que dicen que el amor es lo que hace que el mundo gire. Todo el mundo, lo que el mundo necesita es amor. Pero lo irónico es que aquello que más necesitamos es a veces aquello de lo cual más huimos. Y Francis Chan dice que es más irónico aún que mientras Dios que no nos necesita, nos ama y nos persigue y nos busca. Y mientras tanto, nosotros que necesitamos desesperadamente a Dios, la mayoría del tiempo huimos de su amor. Por eso la invitación del salmista es abrirnos al amor de Dios. ¿Cuál fue la última vez que te sentiste amado por Dios? Que sentiste el abrazo de Dios, que sentiste Dios susurrando en tu oído, te amo, tú eres mi hijo amado. Y claro está que el amor se hace concreto. El amor de Dios se hace concreto en aquellos que nos rodean. ¿Qué tanto sientes el amor de aquellos que están cerca de ti, de tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos? Y si volteamos la pregunta, ¿qué tan dispuesto estás, qué tanto expresas el amor de Dios a aquellos que te rodean? Abrámonos al amor
de Dios. Es la invitación que nos hace el salmista. En tercer lugar, eh, David habla de encontrar satisfacción en Dios. Y dice, como con médula y grosura está saciada mi alma. La palabra alma también significa deseo o apetito. O la idea es que el alma la manera de pensar de los hebreos, es el asiento de los deseos y de los apetitos. Por eso la alusión a la comida, a un suculento banquete. Y interesante que en la Biblia la comida aparece muchas veces. Yo creo que muchos de los autores de la Biblia debían ser españoles tal vez, porque para ellos la comida es muy importante. Eh, entonces dice que nuestra relación con Dios es como una invitación a un banquete, ¿no? Aderezas mesa delante de mí. Y luego comparan el reino de los cielos como un banquete al cual muchos son invitados, pero desafortunadamente muy pocos responden. Y yo creo que la razón por la cual la Biblia habla tanto de la vida de Dios, la vida con Dios, como con la comida, es porque primero el alimento es una necesidad vital. Si no comemos, pues nos morimos. Pero en segundo lugar, porque es un placer comer. La comida es uno de esos placeres en la vida, ¿no? Eh, eh, un placer comer una buena comida, un buen chuletón, ¿no? O un buen filete. No sé qué decir para los vegetarianos. No sé, una fruta bien apetitosa unos vegetales salteados, no sé. Pero la comida, buena comida, es un placer comer. Yo creo que es lo que está diciendo el salmista aquí. Estoy satisfecho, como de un banquete, he comido un banquete suculento y estoy satisfecho. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad en la cual todo se hace para tenernos insatisfechos. Lo que hace la publicidad es crear insatisfacción en el cliente para que siempre esté comprando y comprando y comprando. No sé si notáis, pero nunca estamos conformes. Compramos un teléfono y luego sale otro mejor, ¿no? Y entonces ya lo queremos. ¿Sí? Nunca estamos satisfechos. La paradoja del ser humano es que no podemos vivir insatisfechos, siempre queremos satisfacer nuestras necesidades, pero tampoco podemos encontrar satisfacción en nosotros mismos y en las cosas que nos rodean, que están a nuestro alcance. Por eso nuestra satisfacción solo puede venir de Dios. Y yo creo que es lo que está diciendo el salmista. En Dios estoy satisfecho, no necesito más en esta vida. Luego me hace pensar eso en Isaías, que dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Dios nos invita a un banquete sin igual, como nunca antes. Y es eso lo único que traerá satisfacción a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro ser profundo. ¿Dónde encuentras satisfacción? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿A qué le atribuyes un valor infinito? Que si no lo tuvieras, tu vida se iría a pique. Los evangelios dicen que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y luego el salmista dice, en tu presencia, como respondiendo a esa pregunta, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ese es el Señor. Y esa es la invitación que nos hace a deleitarnos eternamente en Él. Pero también David medita continuamente
en el Señor. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿Qué pasa cuando tenemos algún evento fuera del ordinario en nuestro día a día? ¿Qué pasa? Que nuevamente nos vamos a la cama y seguimos pensando en ello, ¿verdad? Eh, Normalmente, no sé, a mí me pasa, quizás a vosotros también, o no, no lo sé, pero em, es a veces en la cama cuando no podemos dormir, a mí me pasa más o menos frecuente, a veces no soy de muy buen dormir, pero es cuando estamos ahí en la cama que, que no podemos dormir, que pensamos a veces en las cosas más importantes y profundas y decisivas de la vida. A veces yo he tomado decisiones profundas en, en la cama mientras no puedo dormir. A veces con mi esposa, con Gail, hemos estado ahí por alguna situación y no podemos dormir. ¿Y qué hacemos? Hablamos, oramos, pensamos y hemos tomado decisiones, decisiones profundas, decisiones fuertes. Y creo que esto es lo que está diciendo el salmista, ¿no? Como su mente está en el Señor, como está contemplando a Dios, está recibiendo de su amor, está satisfecho en Él. Entonces, aún en la cama sigue pensando en el Señor. Aún cuando está en la vigilia de la noche, sigue pensando en el Señor. ¿Qué pensamientos llenan tu mente cuando no puedes dormir? Yo a veces, y les confieso, lucho por cuando no puedo dormir, lucho por no agarrar el teléfono y más bien pensar y orar. ¿Sí? Hay una señora mayor que ya incluso ha partido con el Señor, em, em, pero una vez la escuché decir algo que me hizo mucha gracia y que tenía mucha razón. Ella decía, cuando yo en la noche no puedo dormir, no cuento ovejas, yo hablo con el pastor. Y me pareció muy bonito, ¿verdad? ¿Qué pensamientos ocupan nuestra mente mientras no podemos dormir? Ojalá sea el Señor. El Señor, yo creo que a mí me pasa, el Señor viene a mí de una manera a veces increíbles en la noche y me recuerda cosas, quizás me señala cosas que he hecho que están mal, me reafirma en su amor, en su perdón, en su gracia infinita hacia mí. Luego, David también se ha aprendido a refugiarse en el Señor. Es interesante y es increíble que en medio de la situación que David está viviendo, y si miráis este salmo, no hay ni una petición. David no hace ninguna petición. Él no dice, Señor, socórreme. Pero él dice, tú has sido mi socorro. Tú has sido mi socorro. Él se refugia ahora en esta situación en el Señor porque sabe que el Señor en otras ocasiones lo ha librado. Y ahora entonces puede con confianza refugiarse en el Señor. Tú has sido mi socorro. Y sobre esa base que el Señor en el pasado ha sido su socorro, ahora confía que Dios lo librará. ¿Dónde está tu refugio? ¿En tus propios recursos? Quizás en hábitos o relaciones, como se dice hoy en día, en relaciones tóxicas. A veces usamos tantos recursos para refugiarnos cuando tenemos situaciones difíciles. Yo recuerdo una época de cuando estaba más joven, recuerdo que yo solía refugiarme en ver películas, porque yo veía películas y me olvidaba de todo lo que estaba viviendo, por lo menos por un momento. Y a veces tenemos nuestras propias cosas para refugiarnos. Refúgiate en Dios, el único que te puede librar. Y un par de cosas más quiero decir. La primera es que si notáis, este salmo está imbuido, está sumergido en alabanza. En cada versículo hay una expresión de alabanza
al Señor. Eh, por su grandeza, por su amor infinito, porque satisface el alma, porque le protege. Hay alabanza. Y el salmista alaba a Dios con todo su ser, con sus labios, con sus manos. La alabanza es la respuesta espontánea, que ni siquiera tenemos que esforzarnos por hacerla. Es la respuesta espontánea del ser humano a una relación íntima, así de íntima, con Dios. Y aunque el versículo 8 no es el último versículo, pero parece que ese versículo resume y como que cierra bien todo lo que el salmista ha estado diciendo, porque dice: a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Y a mí esto me parece tan poderoso, porque David está hablando ahí de como un doble agarre, ¿no? Yo me aferro a Dios y Dios se aferra a mí. Y me parece que esa es una muy buena definición de la relación que David tiene con Dios. Está aferrado a Dios, pero Dios está aferrado a él. Y a mí eso me produce tanta seguridad, porque es cierto que a veces nos flaquean las fuerzas, que a veces sencillamente no tenemos las fuerzas o incluso las ganas de aferrarnos a Dios, pero podemos descansar en la seguridad de que si nos soltamos, Dios nos está agarrando de su mano derecha. ¿Qué te está diciendo Dios a través de este salmo? ¿Cómo te anima o te desafía en tu propia relación con Dios? ¿Cómo corrige o refuerza la experiencia que David tuvo, tu concepción de Dios y de la vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros tenemos una relación así como la que David describe con Dios? ¿O cuántos queremos tener una relación así con Dios? Que el Señor nos ayude, que Él es el único que puede hacerlo. Entre otras, que el Señor nos ayude a tener la determinación de buscar al Señor con todo nuestro corazón, así como lo hacía David. Vamos a orar. Señor, te agradecemos que tú has venido a nuestro encuentro, Señor. No te podíamos